Buenas, mi nombre es Carlos Rodríguez, el docente para la materia de física de quinto año. Hoy hablaremos un poco sobre el tema 2, referente a corriente eléctrica y circuitos eléctricos. Este tema me parece un poquito más largo y complicado, pero vamos a tratar de explicarlo lo mejor posible. Corriente eléctrica se le llama al flujo de carga a través de un material conductor, debido al desplazamiento de los electrones que orbitan dentro del núcleo de los átomos de un material. No sé si recuerdan en química, cuando se habla de los átomos, que estos poseen protones, neutrones y electrones. Normalmente en los átomos, en la capa de valencia, algunos materiales poseen electrones de sobra. Hay otros materiales que tienen huecos por falta de electrones. Entonces, al energizar estos materiales, esos electrones que están sobrando en la capa de valencia se van a transportar de un átomo a átomo, produciendo así que haya un desplazamiento de electrones a lo largo del material. Ese movimiento de electrones a lo largo del material es lo que conocemos como corriente eléctrica. Básicamente es eso. Una corriente eléctrica existe en un lugar cuando una carga neta se transporta de ese lugar a otro en dicha región. La intensidad de corriente va a ser igual a la carga entre el tiempo, ¿sí? La carga que estudiaremos entre el tiempo que tarda la carga en moverse de un lugar a otro. Por ejemplo, suponemos que puedes ver los electrones pasando a través de un alambre y fluir la corriente en el transcurso de 5 segundos. Usted cuenta 1,5 por 10 a la 20 electrones. ¿Cuánta carga y corriente a través del alambre pasa? Utilizamos la carga de un electrón. Sabemos que la carga del electrón es 1,6 por 10 a la menos 19. Cuando hablamos del protón sería el mismo valor positivo. ¿Qué pasa cuando sustituimos esto en los valores? En la ecuación, tenemos usaremos la carga del electrón, que es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb por electrón, ¿sí? Entonces, si decimos que contamos 1,5 por 10 a la 20 electrones, entonces multiplicamos 1,5 por la carga de cada electrón, que sería 1,5 por 10 a la 6 por 1,6 por 10 a la 19, y obtendremos la carga total que vamos a evaluar, que sería 24 coulomb. Entonces, para calcular la intensidad de corriente, simplemente agarramos esos 24 coulomb y lo dividimos entre el tiempo que nos da el enunciado, que sería 5 segundos, obteniendo así 4,8 amperios. Conductancia y resistividad. La conductancia es un concepto puesto cualitativamente e inverso cuantitativamente a la resistencia. O sea, nos indica como la capacidad que tiene un material para conducir corriente eléctrica. La resistencia o la resistividad es la que se opone al flujo o al paso de la corriente eléctrica. O sea, mientras un material es más resistivo, menos flujo de corriente eléctrica vamos a tener. Entonces aquí tenemos un cuadro con la resistividad que tiene cada material, ¿sí? Por ejemplo, la plata, el cobre, el oro, el aluminio son los materiales más conductores que existen, es decir, por los que más fácil que existe un flujo de corriente eléctrica. El azufre, el cuarzo, el caucho duro, el vidrio son los que son menos conductores, es decir, tienen una resistividad mayor y una conductancia menor. Entonces aquí tenemos los valores de resistividad para usarlo más adelante en los ejercicios. También tenemos que la resistividad va a ser igual a esta ecuación que tenemos aquí, donde vemos que depende de la superficie y la conductividad de los materiales. Un ejemplo sencillo, aquí tenemos un ejercicio que nos pide determinar la longitud de un alambre circular de cobre que posee una resistencia de 0,172 ohms y un diámetro de 11,2 milímetros. Aquí
tenemos las ecuaciones de la resistencia en función de la longitud y la superficie. Aparte también nos dice que es un alambre circular, entonces a través de este dato podemos calcular el área, que sería pi por r al cuadrado. Calculando el área tenemos 9,8 por 10 a la menos 5 metros cuadrados, y eso lo sustituiremos en la ecuación, ¿sí? Sería nuestra superficie en cuestión. Entonces tenemos la superficie, tenemos la resistividad del cobre, que es 1,78 según la tabla que tenemos aquí, 1,78. Sustituyendo los valores nos da que la longitud del alambre es 991. Un ejemplo sencillo. Ok, aquí hablamos un poco sobre lo que es la resistencia eléctrica. Ya les dije más o menos de qué trata, que es lo que se opone al flujo de los electrones, o sea, el flujo de la corriente eléctrica. Aquí tenemos el diseño físico que va a encontrar en la vida real, en los circuitos ensamblados y todo eso. Y tenemos las simbologías para lo que son los cálculos y la parte teórica. Trabajaremos en ohmios. Esta va a ser la unidad que representa esta variable. El voltaje es la capacidad física que tiene un circuito eléctrico debido a que impulsa a los electrones a lo extenso de un conductor. Digamos que el voltaje es como el que se encarga de empujar esos electrones. Esos electrones que estamos hablando, que fluyen por un conductor, son impulsados por algo. O sea, para que ellos se puedan mover, tienen que ser impulsados o movidos o con una fuerza que los intente mover de un átomo a átomo. Esa fuerza o ese impulso se conoce como el voltaje. El voltaje se puede trabajar en trabajo sobre carga, dependiendo de los sistemas que estamos trabajando, pero aquí trabajaremos simplemente con la ley de Ohm, que más adelante se les explicaré un poco más. Las fuentes de voltaje, tenemos las fuentes de corriente alterna y las fuentes de corriente continua, que también trabajaremos más adelante. Simplemente tiene dos polos, uno positivo y uno negativo, y donde comenzará la circulación de corriente eléctrica. La ley de Ohm, como le estaba diciendo, será el corazón y la base de todo lo que tenga que ver con electricidad de ahora en adelante. Esta ecuación relaciona lo que es la resistencia y la corriente de los circuitos. Trabajaremos con estos triángulos para que sea más fácil de entendimiento, donde el voltaje va a ser igual a la resistencia por la corriente. Un ejemplo sencillo. Tenemos aquí que para este circuito debemos calcular la corriente eléctrica que circula a través de él. Esta corriente que está aquí será la corriente I. Ok, partimos de la ley de Ohm, que es voltaje igual a resistencia por corriente. Despejamos la corriente simplemente pasando la resistencia hacia el otro lado, dividiendo, y tenemos que 12 voltios entre 10 ohmios. Tenemos un resultado de 1,2 amperios. Aquí tenemos otro parecido, donde nuestra fuente de voltaje va a ser una pila y nuestra resistencia va a ser un bombillo. Este es un ejercicio común que lo pueden ver en la vida cotidiana, cuando encienden un bombillo en su cuarto o en su casa. Pueden hacer este experimento también fácilmente con una batería. Y bueno, a los cálculos tenemos la ley de Ohm, voltaje igual a resistencia por I. Queremos calcular el voltaje de este circuito, simplemente sustituimos los valores. La resistencia de 8 ohmios y la corriente de 5 amperios, y tenemos el voltaje final de 40 voltios. Hablando un poco de energía y potencia eléctrica, se define como la energía o trabajo consumido o producido en un determinado tiempo. En los circuitos eléctricos la unidad de potencia es el vatio, o watt en inglés. Esta unidad se representa con la letra W. La unidad de potencia eléctrica watt tiene correspondencia con otras unidades de potencia, que puede ser los caballos de fuerza o los caballos de vapor, ¿sí? Aquí también usaremos los triángulos para mayor facilidad, donde la potencia es igual a la corriente por el voltaje. Si queremos trabajar con resistencia, simplemente despejamos la resistencia de la ley de Ohm y la sustituimos aquí en estos valores.
La energía, por otro lado, es la potencia multiplicada por el tiempo que se consumió. Es decir, si yo tengo X cantidad de potencia de vatios, pero la consumí durante 1 hora, 2 horas, 3 horas, un día, eso ya va sumando y va tomándose en cuenta como la energía. Es la misma potencia que hablamos anteriormente, pero en un tiempo determinado. La que se consume en las casas, la que consume un motor, etcétera. La ley de Joule, por otro lado, nos habla sobre el calor que puede generar una cierta corriente eléctrica, o sea, un cierto material por el flujo de una corriente eléctrica, un cierto conductor o un elemento. También puede ser un dispositivo. Entonces, a través de esta ley vamos a saber cuál es ese calor disipado en algún material. Viene dada por esta ecuación donde Q es el calor que estamos buscando, la corriente al cuadrado por la resistencia por el tiempo que circula. Entonces, un ejemplo sencillo, tenemos que el calor producido por una corriente de 2 amperes, una resistencia de 50 ohmios durante 2 segundos. ¿Cómo lo calculamos? Aplicamos la fórmula que ya explicamos, simplemente sustituimos los valores, siempre tomando en cuenta las unidades, y nos da que tenemos 400 joules de calor. Fácil. Ok, aquí vamos a hablar un poquito sobre lo que son los circuitos eléctricos, tanto en serie como en paralelo. Cuando tenemos un circuito en serie, simplemente esto hace referencia a que tenemos 3 elementos resistivos colocados, uno seguido del otro, 2 y 3. En este caso simplemente vamos a buscar una resistencia equivalente de estos 3 elementos, sumando cada resistencia, tal cual como lo tenemos aquí. Simplemente sería R1 más R2 más R3, 80 más 120 más 12, simplemente sería 212 ohmios la resistencia total. Entonces, para calcular la corriente que circula por aquí, simplemente tomamos esto como una sola resistencia de 212 ohmios y sustituimos en la ecuación de la ley de Ohm y obtenemos la corriente que estamos buscando. Ya con la corriente podemos calcular el voltaje en cada una de las resistencias. ¿Cómo lo calculamos? La corriente que circula por un circuito en serie siempre va a ser la misma en todo el circuito. Entonces, es decir, que la corriente que pasa por R1 va a ser igual a la corriente que pasa por R2, igual a la corriente que pasa por R3. Entonces, ya calculando la corriente total del circuito, podemos calcular el voltaje en cada resistencia simplemente utilizando la corriente que ya calculamos, tal cual como lo resolvemos aquí. ¿Sí? Sustituimos el valor de la corriente que nos dio 0,283 y calculamos el voltaje de cada una dependiendo de la resistencia que tengamos. Ahora, para los circuitos en paralelo, sí, no va a ser tan fácil así, sino que vamos a tomar en cuenta algo. El voltaje que tenemos aquí va a ser el mismo voltaje en R1 y va a ser el mismo voltaje en R2, a diferencia de los circuitos en serie, que el voltaje es diferente. La corriente es igual, los voltajes diferentes. En paralelo, los voltajes son iguales, pero las corrientes son diferentes. Entonces, ¿cómo hacemos en este caso? Calculamos la resistencia total o la resistencia equivalente por medio de esta fórmula que tenemos aquí. 1 sobre la resistencia total va a ser igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2. Sustituimos valores, despejamos y tenemos que la resistencia total va a ser 8,57. ¿Sí? No voy a enfocarme tanto en la solución de los despejes y eso, porque es algo que ya ustedes deberían manejar. Entonces aquí tenemos directamente el valor. Entonces, con este valor de resistencia total podríamos calcular la corriente total del circuito. Otra manera de calcular esta corriente puede ser, o sea, con este valor con este valor de resistencia total podemos calcular el valor de la corriente total. La otra manera sería calculando la resistencia por separado de cada valor resistivo.